Buenas tardes, soy el doctor Eduardo de la Fuente Rocha. Voy a presentar un caso de discriminación y sometimiento en la narrativa de García Márquez. Muchas son las formas de sometimiento y explotación de unos seres humanos hacia otros. Desde la edad antigua se tiene noticia de la existencia de la esclavitud y del sometimiento corporal. A finales del siglo XVIII se presentaron los movimientos que buscaban abolir la esclavitud, llegando hasta la Guerra de Secesión en Estados Unidos, sucedida entre los años 1851 y 1865. En el año de 1926 se llevó a cabo la Convención sobre la Esclavitud. La Sociedad de las Naciones Unidas propuso un tratado internacional en el que quedó abolida y además considerada como delito. El trato que habían recibido, pues todos los esclavos eran sumamente denigrantes, se traficaba con ellos, se les hacinaba en barcos, separados hombres, mujeres y niños, con pésimas condiciones y como medio de lograr un gran enriquecimiento a través de la negociación de ellos. Paralelo a estos tipos de sometimiento también se dan los sometimientos psíquicos. Por ejemplo, las descalificaciones permanentes, los insultos, los apodos, las burlas que avergüenzan, humillan en privado o en público, la incorporación a actividades de maltrato hacia un sujeto o hacia otro, desconociendo e ignorando sus valores, intimidándolos, amenazándolos con daños hacia el propio sujeto o a sus seres o objetos queridos y valorados, pisoteando y destruyendo sus derechos o aislándolos en su ámbito, ya sea familiar, escolar, laboral o social, practicando lo anterior con el fin de fomentar la inseguridad de un sujeto de un grupo para favorecer la sumisión. A la vista de estos hechos cabe hacer una reflexión de la que surgen diversos cuestionamientos, como por ejemplo, ¿qué es lo que genera el deseo de sometimiento de unos sobre otros? ¿Cómo funciona la psicología humana cuando se conciben o se preservan estas formas de sometimiento? ¿Qué es lo que favorece que el sometido se doblegue ante las demandas del sometedor? Como una primera suposición podría decirse que es la naturaleza humana deseosa de poder la que favorece tal sometimiento. Pero antes de quedar comprometidos con una respuesta, cabría reflexionar primero sobre el tema planteado. Por ello, para tratar de entender un poco el fenómeno del sometimiento, podría hacerse una referencia al cuento del escritor colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982, Gabriel García Márquez, cuyo título es La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. En el trabajo se presenta detalladamente una serie de vivencias que tuvo García Márquez y que lo llevaron a luchar contra las formas de sometimiento y que aparecen expresadas muy claramente en esta narración. En este relato se narra la historia de una pequeña que apenas tiene 14 años y que vivía en una gran mansión en el desierto. Estaba encargada de atender en todo a su abuela, así como de todos los quehaceres. La abuela abusaba de la adolescente con sus exigencias de trabajo, a las que ella siempre complacía, diciendo solamente, sí, abuela. El agotamiento de Heréndira había llegado a tal punto que llegaba a quedarse dormida de pie, mientras estaba cumpliendo con una de las múltiples tareas que la anciana le asignaba. Una noche, después de cumplir una serie de demandas de la anciana, Heréndira se quedó dormida con un candelabro encendido, provocando un gran incendio del que pudo rescatarse muy poco. Al ver el desastre, la abuela, sintiendo solo lástima de su nieta, únicamente pensó en que Heréndira debería de trabajar para siempre, bajo su explotación, y así lo describe García Márquez. Cuando la abuela se convenció de que quedaban muy pocas cosas intactas entre los escombros, miró a la nieta con una lástima sincera. Mi pobre niña, suspiró, no te alcanzará la vida para pagarme este percance. Empezó a pagárselo en este mismo día bajo el estruendo de la lluvia, cuando la llevó por el tendero del pueblo, un viudo escuálido y prematuro que era muy conocido en el desierto porque pagaba a buen precio la virginidad. Heréndira continuó inconsciente vendiendo sus favores al tiempo que la abuela acumulaba las ganancias.
hasta que un día, en una ciudad llamada San Miguel del Desierto, se presentó en la carpa, que era el lugar de trabajo de la nieta, un cliente adolescente llamado Ulises. El encuentro entre ellos provocó un enamoramiento mutuo. Aquella forma de vida de Heréndira quedó interrumpida por pues una noche, unos hombres cumpliendo con la encomienda de los misioneros que habitaban en ese entorno, la secuestraron y la llevaron al convento, de donde solamente podía salir cuando cumpliera la mayoría de edad o antes si se casaba. Con ellos inició un segundo tiempo de esclavitud. Para recuperar a la nieta, la abuela contrató un muchacho para que se casara con ella. Después de recuperar a Heréndira, continuó el abuso y la explotación sobre ella. Ulises, enamorado, buscó a Heréndira, quien ahora viajaba con su abuela hacia la isla de Aruba. Tras alcanzarla, la convenció de huir con él, pero la abuela, ayudada por la autoridad civil, la pudo recuperar nuevamente, dando comienzo así a un tercer tiempo de esclavitud. Cabe mencionar que para la abuela lo que hacía con su nieta era lo correcto, pues le decía que un día que ella muriera, Heréndira viviría con muchas comodidades, ante lo que la joven siempre contestaba sumisa: sí, abuela. Sin embargo, algo había cambiado en la nieta enamorada de Ulises. Lo llamó con su voz interior y él, habiéndola escuchado, decidió rescatarle después de 3 intentos, uno con veneno, otro con un detonante y por último con un cuchillo. Entre los dos la mataron. La narración finaliza con un cambio inesperado, pues Ulises es abandonado por Heréndira, quien ha dejado a un lado su personalidad cándida y huye con la riqueza acumulada por la abuela, dejando a Ulises en el olvido. A partir de una reflexión sobre la metáfora que García Márquez plantea en este cuento sobre la explotación y el abuso, es posible hacer una analogía y observar que el suceso que se narra es similar al que se conforma en otros casos de abuso y sometimiento. Cabe entonces preguntar, ¿por qué el sometido acepta esta condición? Como primer punto está la promesa del sometedor al sometido de que juntos lograrán algo bueno a condición de que uno se margine en favor del otro. En segundo lugar, el sometedor es un personaje ambicioso que se sobrevalora y se presenta ante el otro como un experto conocedor de lo que se debe hacer. El sometedor se encarga de hacer ver a su posible sometido que de no doblegarse tendrá una pérdida parcial de sus bienes o en su forma de vivir o de su vida misma, y que por tanto para seguir viviendo deberá obedecer. El sometedor extremo será el esclavista que amenaza al sometido con la muerte en caso de rebeldía. Por esta manera de percibir la situación, el sometido renuncia a lo suyo y a tomar sus propias decisiones, pues se considera incapaz de enfrentar la realidad por sí mismo. No confía en sus propias capacidades para afrontar un problema o salir de la opresión, y cree que solamente los otros saben lo que debe hacer o que son tan poderosos que podrían acabar con él. Cuando el sometido se rebela y trata de seguir sus propios impulsos, el sometedor lo detiene y manipula mediante la culpa, haciéndolo sentir poco valioso e incapaz, cuando no, un personaje al que guía el mal en su conducta. El juego en ocasiones llega a invertirse y paradójicamente el sometido exige del sometedor su auxilio de manera permanente, constituyendo de esta manera, a su vez, una forma de sometimiento del antes sometido al antes poderoso. Así, el sometedor llegará a vivir únicamente para estar resolviendo las necesidades del sometido, o bien, como en el caso del cuento de García Márquez, buscará destituirlo y tratará de tomar su lugar y sus bienes. Ello podría ser una explicación del síndrome de Estocolmo, que se da en los secuestros, donde el sometido se vuelve tolerante y comprensivo con el comportamiento del secuestrador, llegando a identificarse con su manera de ser y de pensar. El secuestrado entonces se enajena con la forma del ser del abusivo y quiere de alguna manera ser tan poderoso como él. El fenómeno social, antes analizado, también se presenta dentro de cada ser humano. Existe en cada individuo una parte de él conformada por la creencia de que en algunas decisiones la única manera de proceder correcta es la suya. Estos prejuicios, cuando se extreman, se convierten en formas de control y autosometimiento que impiden al sujeto aprender y experimentar su vida con mayor libertad, provocándole complejos y autolimitaciones en su propio desarrollo como persona.
El individuo queda entonces sujeto a servir lineamientos de vida preconcebidos, muchas veces prejuiciosos, bloqueando su capacidad para disfrutar de la vida en forma plena y respetuosa de sí mismo y de los demás. De esta manera puede verse que lo que da fuera en los sujetos como formas de vida y de relaciones humanas, como formas de control, dominio y sumisión, también se presentan dentro de cada ser humano. Es por ello tarea de todos el buscar un equilibrio y un acuerdo interno entre los deberes aprendidos y sus propias percepciones y concepciones de vida. Al igual que el respeto entre los integrantes de una sociedad, que es la base del entendimiento, la igualdad y el progreso, lo es en el interior de cada individuo, por lo que es necesario trabajar cada día, interna y externamente, por lograr esta relación de equidad. Muchas gracias.